Estamos arrancando. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales. Estamos ya en camino. Ahí compartirla, el link. Sí, vamos a ver si estamos saliendo ya al aire. Estamos saliendo ya al aire. Vamos a hacer como hacemos todos los días para arrancar, e incluso antes de saludar, vamos a poder empezar esta transmisión para poder compartirlo. Yo te invito a que si me estás viendo ya, todavía no tenemos gente conectada y eso nos da la facilidad de hacerle el link al evento antes de que podamos salir en tiempos de pandemia. Ok, yo ya lo compartí. El link al evento antes de... Listo. ¿Estamos listos? Listos, prestos y dispuestos. Listos, prestos y dispuestos. Ya Gabriel, el doctor Gabriel Floresiani, lo que está haciendo es compartiendo para que todos sepan qué estamos haciendo. La idea es poder ser una posibilidad. La idea es que nos podamos darle share y es lo que hemos estado haciendo. Gabriel desde Argentina también lo está haciendo. Tenemos una ventaja y como les decía yo antes de que nos conectamos y saliéramos al aire, es que la tecnología nos une y si se dan cuenta estamos en los 3 continentes como enseñan aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos dice que son 3 continentes: América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces estamos conectados los 3 continentes de América. Yo en Washington DC, Freddy en el continente de Centroamérica y Gabriel en el continente del sur, en Argentina. Entonces, eso nos muestra cómo nosotros tenemos que aprovechar la tecnología. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora? El tema que vamos a tratar ahora es muy importante, sobre todo en tiempos de pandemia, porque pudiera decirte, digo, pandemias y cuarentenas, porque en tiempos de la cuarentena, pudiéramos decir así, uno puede exponerse a fallar más en cuidarse uno. ¿Por qué puede fallarse a cuidar más uno? Porque está uno limitado a lo que uno normalmente hacía. Entonces, cuando uno está limitado a lo que normalmente hacía, lo que es salud física y salud mental están expuestos a lo que normalmente nosotros no hacíamos antes. Para el tema de salud mental y salud física, ir al gimnasio era extraordinario, salías a caminar, digo, sin meternos a tocar nada de lo espiritual, simplemente hablando de lo que tú físicamente puedes hacer. Ibas al gimnasio y cuando ibas al gimnasio las investigaciones nos dicen que si tú haces ejercicio estás cuidando no solo tu salud física, sino tu salud mental. El problema es que en tiempos de cuarentena, cuando la lógica misma no nos permite ir al gimnasio, eso nos lleva a ver esa perspectiva y que vemos cuáles son esos riesgos que nosotros podemos tener. Entonces, para este día tengo a 2 exponentes en cada uno de las 2 áreas que vamos a ver. El doctor Gabriel Flores desde Argentina, y yo les voy a dar un espacito a ellos para que se presenten. No quiero hablar yo de ellos, sino que ellos cuenten qué hacen para estar aquí sentados. Y Freddy González desde Guatemala. Entonces, para tocar el tema de salud física en lo que es ejercicios y nutrición, vamos a ver 3 cosas entonces: cuerpo, nutrición y salud mental. Así que, Gabriel, qué gusto tenerte aquí en este conversatorio. Yo abro el espacio para que tú puedas presentarte en este primer tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Freddy, por la invitación. Soy médico, recibido en la Universidad de Buenos Aires, me dedico al área de psicoterapias y también estudio y difundo el tema de las neurociencias, que es la ciencia que investiga la mente humana, el cerebro humano.
¿sí? Es la farmacología, la endocrinología, la medicina, la biología, y entre otras ciencias que se han unido para avanzar en el entendimiento del funcionamiento de la mente, que de hecho se ha avanzado muchísimo. Así que mi especialidad tiene que ver con la salud mental y con la explicación de cómo funciona el cerebro humano en las distintas áreas, ¿no? Gracias, Gabriel. Freddy, bienvenido a este espacio. Gracias, Guillermo, y gracias. Un saludo a todos. Yo soy militar de profesión, retirado. Hice mi servicio militar como piloto de la Fuerza Aérea Guatemalteca durante 33 años. Tengo especializaciones en el tema de seguridad y relaciones internacionales, en un posgrado en seguridad y relaciones internacionales en Inglaterra. Y cualquiera podría decir, ¿qué tiene que ver el tema este de salud, de ejercicio, con el tema militar, con mi profesión personal? Y ese es algo de lo que descubrí por una condición en la que sin darme cuenta estábamos, que es parte de lo que vamos a ir desarrollando en el camino. Y entonces hizo que nos enfocáramos en hacer dos cosas. Uno es ponerle atención a la actividad física como tal, en su componente importante del equilibrio nutricional. Y la otra es compartir, entender que el proceso de cambio, de transformación con otros y de hecho con uno mismo se da sí, solo sí, estamos acompañados, no lo estamos haciendo solos. Entonces, entendí que era importante cambiar yo, darme cuenta que estaba en una condición inadecuada y ponerle atención y aprender. Es la propia experiencia que hemos tenido después de 13 años, aparte de la experiencia puramente militar, los 13 años que nos hemos enfocado a combinar el tema de tener un estilo de vida activo y saludable y enseñárselos a otras personas para que juntos podamos hacer ese cambio positivo. Gracias, Freddy. Gracias, Gabriel. Y como vieron, cada uno sabe lo que está haciendo. Y como decía Freddy lo va a tener la otra semana en la geopolítica del coronavirus. Con Freddy hemos hecho algunas cosas de geopolítica con lo que hacemos, pero como dice Junior Zapata, yo no soy una espada, soy una navaja suiza. Soy una navaja suiza porque sabemos hacer muchas cosas, que es lo que en estos tiempos se está pidiendo. O sea, que no seas temático, monotemático, sino multitemático, que es lo que estamos expuestos ahora. Entonces, yo quiero abrir el espacio y creo que es importante que nosotros podamos entender el porqué, la importancia de salud mental en estos tiempos de cuarentenas, como les querramos llamar. Pero antes de verlo desde el lado espiritual, me gustaría, como la unidad que tiene lo físico con lo mental, me gustaría tocar con Gabriel, que él nos pueda dar digamos, el marco del tema de la importancia de la salud mental en medio de estos tiempos de cuarentena, para que nosotros podamos ir viendo y en el chat van a ir saliendo seguro algunas preguntas que después podemos ir ampliando. Perfecto. Mirá, nosotros tenemos el cerebro humano donde está la mente, pero hay distintas áreas del cerebro que tienen una función distinta. Está la neocorteza, me toco aquí la frente porque es básicamente aquí en el lóbulo frontal, es el área donde están los pensamientos, lo cognitivo, el razonamiento más profundo. Hay un área que se denomina cerebro límbico o cerebro emocional, donde están las emociones, son núcleos neuronales en donde se sintetizan las emociones, ¿sí? Las emociones son sustancias químicas. Cada vez que nos emocionamos, tenemos miedo, son sustancias químicas que producen esas regiones del cerebro. Y tenemos una región que se denomina cerebro instintivo, que es el cerebro más básico, es el cerebro el cual lleva las funciones de supervivencia más básicas. Por ejemplo, la elección de nuestros líderes, la territorialidad, la defensa de nuestro territorio, la elección de la pareja, la necesidad de buscar comida, aún los impulsos sexuales. Es lo más básico del comportamiento humano, está allí en el cerebro instintivo. Nosotros ahora, en medio de la pandemia, básicamente está activado nuestro cerebro instintivo, nuestro cerebro más básico. Es decir, todos estamos, de alguna manera,
tomados, inyectados por este cerebro donde todos estamos defendiendo nuestro territorio, nuestras casas, estamos preocupados por nuestras familias, vivimos bajo una amenaza que es el virus, el contagio. Eso modifica nuestras conductas, en conductas de protección, y que si esto se desborda, se puede transformar en conductas violentas, agresivas. Estoy en esa fase, buscar comida, me aferro al líder. Sí, es cuando el ser humano está en esta fase de supervivencia, necesita un salvador, necesita alguien que lo guíe. Por eso tan fuerte la necesidad del líder de parte de las multitudes, de la gente. Entonces, hoy estamos funcionando con este cerebro que no piensa demasiado, es más instintivo, como el nombre lo dice. Entonces, en tiempos de crisis como este, el sistema racional no está funcionando a pleno, sino que estoy funcionando a nivel instintivo de supervivencia, el cual afecta el cerebro emocional, en donde está el temor, el miedo. Emocionalmente también la gente está bajo ese influjo emocional de temor, de amenaza, y el menor que estamos usando es el racional. Es decir, porque cuando nosotros estamos tranquilos pensamos adecuadamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información, con lo que los medios de comunicación nos comunican, porque hoy estamos sesgados en nuestra percepción de la realidad. Por eso es importante tener en claro este conocimiento y no dejar de pensar, no dejar de analizar. Por eso es tan bueno, Guillermo, estos espacios que vos proponés, en donde uno puede pensar, en donde uno puede razonar, porque las personas no están pensando, porque están funcionando en lo más primitivo de su cerebro. Gracias, Gabriel. Importantísimo lo que tú dices. No sé si Gabriel y Freddy han oído de Simon Sinek. Simon Sinek es alguien que ha estado relacionando el tema de cómo reacciona cómo reaccionamos nuestros por qué, o sea, la reacción de nuestros por qué desde lo emocional. Es interesante cómo Sinek dice que las motivaciones y los porqués provienen de la parte emocional del cerebro. Entonces, lo que hemos dado por llamar, dice él, el tema de inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo en medio de esto el tema de la inteligencia emocional está íntimamente ligada con la parte del tema físico y nutricional? Y ahí es donde le quisiera hablar el tiempo a Freddy, para que Freddy nos plantee eso, y ya después vamos a ir viendo ese relacionamiento y sobre todo el tema de los riesgos que estamos planteando ahora en la cuarentena, para que ellos nos vayan abriendo ese panorama. Freddy. Gracias, Willy. Y tomando en cuenta la descripción que hizo el doctor Gabriel respecto a esa diferencia de lo racional, la emoción y el instinto, yo te diría que uno puede acercarse desde esta perspectiva a solventar una situación que se le está planteando cuando descubre algo. Y te pongo mi ejemplo personal. Digamos, hace 14 años aproximadamente, nosotros, por un problema de una de mis hijas con serios problemas digestivos, estreñimiento, colon irritable, reflujo, esa acción o ese sentimiento de impotencia, digamos, en algún momento, nos hizo enfocarnos en descubrir de qué se trataba por lo que estaba pasando. Y resulta ser que aterrizamos algo tan sencillo como eran malos hábitos nutricionales. Entonces, ese sentido de sobrevivencia inicial nos hace solventar un problema con ella, resolviendo lo que lo estaba provocando, que eran malos hábitos nutricionales. Falta de consumo de agua, falta de consumo de fibras, etc. Pero en el camino nos fuimos dando cuenta que nosotros estábamos en el mismo problema, inmersos en un problema que es un problema no solo de uno, sino mundial. Y te voy a traer, si me lo permites, y tal vez lo muestras físicamente, ahí va a ser más fácil para mí ejemplificarlo. Resulta ser, si se logran dar cuenta de esto, esta es como quien dice un equilibrio. Nosotros estamos enfocados en 4 áreas en particular. Uno dice, bueno, para estar bien debo estar equilibrado. Siempre se habla del equilibrio. El equilibrio es
lo hemos descubierto en la nutrición, lo que uno come, en la hidratación, porque es el componente mayor de lo que nuestro cuerpo necesita físicamente, la parte de la actividad física de la que mencionaste inicialmente y que eso permite reducir tensiones, etcétera, y la otra parte, el descanso, que va muy de la mano con el manejo de las emociones, como lo que estamos platicando ahora. Entonces, en esos 4 elementos, en el primero, resulta ser, y que incide esa parte física, sin lugar a dudas, va teniendo igual incidencia una con la otra, a mi manera de pensar. La parte propiamente física va teniendo consecuencias una de la otra. ¿Qué nace primero? Evidentemente va a ser lo que está hasta adentro, el interior. Pero en la pregunta de qué nace primero, el huevo o la gallina, ahí nos encontramos si la parte esa de la supervivencia provoca que reacciones de alguna manera, o tu conocimiento provoca que te domestiques o te sujetes y ya aprendas a reaccionar de alguna otra manera. Entonces, el descubrir, si vemos esta línea como una línea de equilibrio en las cosas que deberíamos de tener, resulta ser que sin darnos cuenta por mucho tiempo, y en eso había caído yo, le hemos estado dando a nuestro cuerpo un montón de cosas que no necesitamos, un montón de cosas que son excesos de repente de algunas pocas cosas, excesos de grasas, excesos de azúcares, todo lo que nos están... tú ves la industria, la publicidad, todo lo que está entrando, un montón de cosas refinadas, dulces, comida rápida, todo ese tipo de cosas. Pero el problema se hace mayor por las deficiencias que hemos tenido, o sea, la falta de cosas. La falta, por ejemplo, como lo que te explicaba con mi hija, la falta de agua, la falta de fibra, que provoca ese tipo de acciones. Y lo más crítico es que, como consecuencia de los adelantos tecnológicos, ahora te mueves menos. Ahora ya no tenés que caminar, levantarte para ir a hacer el cambio de los canales de televisión y hacer por lo menos un poquito de actividad, sino que solo con el dedo sentado ahí estás cambiando. El mayor ejercicio que haces es ese, apachar el botón, ¿verdad vos? Entonces, ese sedentarismo provoca un serio problema por el que estamos atravesando, que creería yo es más serio que el coronavirus, porque hay la obesidad y el sobrepeso es algo que está afectando a 1/3 de la población mundial. Entonces, cuando uno se da cuenta por un problema, digamos en mi caso, cómo asocias la parte emociones, sentimientos, esa impotencia, por ejemplo, de ver a nuestra hija en el hospital cada 3 o 4 meses con un problema serio, nos hace buscar soluciones inmediatas en el tema de sobrevivencia, buscar protección, buscar qué está pasando. Una de las cosas podría ser operar, porque ya llegábamos a ese extremo, pero la otra era buscar soluciones. Y parte de buscar soluciones, ahí es donde el creador se aproxima, y ahí es donde vas a poder enlazar esa parte de todas las bendiciones que uno puede recibir de Dios, ver la luz de que hay una solución ahí que no necesariamente tiene que ir a hacer una cosa extrema de una operación. Entonces, ahí dice, bueno, hay que cambiar sus hábitos nutricionales. Y a partir de ahí empieza todo este cambio. Ahí te dejaría con eso al momento. Voy a regresar contigo con esto de los hábitos nutricionales y físicos, pero yo quisiera ahora en estos tiempos caer ya necesariamente al tema de cuarentenas. Por ejemplo, una pregunta que hubo, que justo está relacionado con lo que iba a hablar con Gabriel, era en estos tiempos que hay mucha gente sola, y aquí en Estados Unidos sobre todo, mucha gente viviendo sola, pero aún no viviendo sola. Yo creo que voy a decir algo que es el juicio mío. A veces es mejor estar solo que estar acompañado, pero tiene ambas riesgos. Pero mi pregunta con Gabriel, ¿qué crees tú que va a resultar o cómo debemos de ayudar a las personas que están en este tiempo, aún sabiendo que es de lo digital, a que tienen salud mental en estos tiempos de encierro, de cuarentena, puedan estar bien cuidados? Claro, mira, es muy importante cómo vivamos la cuarentena. Es muy importante, porque ahora nosotros estamos generando pensamientos y estamos generando emociones. Todos los pensamientos y las emociones, que no deja de ser elementos químicos, como te decía, van a quedar guardados, impregnados
en nuestros centros, en nuestros núcleos neuronales. Por ejemplo, si yo estoy viviendo la cuarentena y estoy produciendo temor, como te decía, es químico, se llaman neuropéptidos, son sustancias químicas del temor. Cada vez que yo tengo miedo al futuro, miedo a contagiarme, ese miedo se va a sellar en un área que se denomina el hipocampo en el cerebro. Y eso va a quedar registrado ahí, esa vivencia emocional va a quedar registrada en el hipocampo. Entonces, si yo tengo mucho miedo y todo lo paso por el miedo, va a quedar muy marcado eso. Entonces, esta es la base neurofisiológica para lo que se denomina estrés postraumático. Tú sabes que esto está estudiado con los veteranos de la guerra, por ejemplo, los que han vuelto de Vietnam, los que han estado en Irak, en distintos lugares, volvieron con afectación donde escuchaban pasar un carro fuerte y pensaban que era un bombardeo y se ponían temerosos, miedosos y todo lo demás. Entonces, es muy importante cómo vivamos la cuarentena desde el punto de vista emocional, porque eso va a quedar registrado y marcado en el hipocampo, por ejemplo, y luego cuando salgamos de la cuarentena, cualquier vivencia va a estar teñida o se va a sobrepasar y vamos a vivir bajo el efecto del estrés postraumático, en este caso a través del miedo. Entonces, si yo vivo la cuarentena lleno de fe, de esperanza, creyendo que esto va a pasar, que Dios me dio las herramientas, si busco la cuarentena para pensarme más profundamente, para conocerme, aún para reinventarme. Por ejemplo, pienso, bueno, el mundo ha cambiado y ha cambiado para siempre. Lo anterior no va a volver, eso queda claro. ¿Sí? Entonces, tengo que ser flexible, tengo que estar pensando hacia adelante, ¿cómo me adapto? Entonces, en vez de pasar el tiempo solamente frente al televisor y viendo las noticias segmentadas de los medios de comunicación, que lo único que es pasar, no sé si pasa en Washington o en Guatemala, pero que en Argentina te pasan como un score del resultado del fútbol o de las canastas, ¿no? En la NBA. Entonces, 14.000 infectados, 3 muertos, 3... Entonces, todos pendientes del numerito. Entonces, eso es información segmentada, pero no comentan cuántas personas están siendo dadas de alta, que son muchos más que las que están muertas. Entonces, eso genera temor y miedo. Todo ese temor y miedo, esa desaprensión, se registra. Yo sintetizo eso, y eso va a generar un estrés postraumático. Ahora, si yo digo, no, voy a analizar los tiempos, voy a pensar, voy a reinventarme, voy a flexibilizar, adaptarme, entonces estoy pensando, generando cuestiones positivas en medio de la pandemia. Y eso va a blindar mi salud mental post-cuarentena. Gracias, Gabriel. Yo quisiera hablar respecto al tema de... ¿me escuchan bien? Sí. Que tú me dijeras antes de pasar con Freddy, ¿cuál es el impacto mismo de lo físico en esa salud mental y cuánto puede ayudar lo físico en el estrés postraumático? Porque entonces quiero después regresar con esto con Freddy para ver qué podemos hacer en esta cuarentena. No, es fundamental lo que dice Freddy. La alimentación es fundamental. La alimentación, el ejercicio físico. Mira, Guillermo, la mente hoy es el todo. La mente no solamente está en el encéfalo, en el cerebro aquí. Sabemos que hay un cerebro, 40.000 neuronas del mismo tipo que acá en el corazón. Y hay 100.000 millones de neuronas en el sistema digestivo, iguales a las 100.000 millones de neuronas de acá y de acá. Quiere decir que lo que dice Freddy, todo el alimento va a venir y con mi cerebro del sistema digestivo, mi cerebro del sistema digestivo va a estar bien alimentado, bien estimulado. Y ni hablemos del microbioma, que esto Freddy debe de conocerlo y es tan importante, o el microbiota. El microbioma tenemos millones y millones de bacterias en el sistema digestivo que piensan, que tienen ADN. Hay mayor cantidad de ADN en las bacterias que tenemos en el sistema digestivo y que hoy sabemos que tienen la capacidad de modificar nuestros estados emocionales, las bacterias, que no somos nosotros. Entonces se llama microbiota, microbioma.
muchas enfermedades como el autismo, la depresión, la esquizofrenia, tendrían su explicación o serían originadas o influenciadas por el estado del microbiota. Entonces, el microbiota que no somos nosotros, son las bacterias. Es como un cerebro, un alien, es como que tenemos un alien acá. Entonces, aparte de las 100.000 millones de neuronas que tenemos en el sistema digestivo, que son nuestras, que piensan, que se emocionan, que de todo, son muy emocionales, muy viscerales, como se ha dicho siempre, tenemos otro cerebro que no nos pertenece, que son las bacterias, que también influencian en nuestros estados emocionales. Por eso, los alimentos, los yogurts, que no me sale ahora el nombre, ¿no? Que esos yogurts que para la flora intestinal, todo eso va a ayudar a que mis bacterias estén contentas y también eso va a influenciar en mi estado emocional y también mi cerebro digestivo. Entonces, la mente es el todo. Todas las células del organismo tienen mente, todas las células del organismo piensan. Es un todo. El concepto de que la mente está aquí nada más es un concepto antiguo, ya no pensamos así, pensamos en el todo. Todo mi sistema piensa. Wow, tremenda tu visión, porque entonces me estás diciendo, yo voy a utilizar una palabra de seguridad que uso en seguridad. Somos multidimensionales, o sea, porque en realidad estamos tan hiperconectados, no solo en la tecnología, sino que nuestro cuerpo, y es lo que normalmente no lo vemos, la hiperconexión que tiene, que como tú dijiste, mi mente está relacionada con el corazón, pero está relacionada con mis bacterias. Por eso, y gracias por esto que explicaste, porque entonces ya quiero que Freddy nos pueda relacionar lo físico, el ejercicio, con la nutrición, que es lo que le va a complementar lo que estaba diciendo Gabriel. Y gracias, fue muy oportuno la explicación de Gabriel, porque ahí nos hace ver efectivamente la importancia que tenemos en la parte puramente física. La verdadera nutrición, el proceso nutricional no se da en el estómago, sino en el intestino, donde están todos esos microbiomas de los que habla Gabriel. Y si esa parte intestinal, todo donde circula toda la nutrición no está adecuada, o si está en mal estado, o si lo que le estamos dando no es lo adecuado, obviamente lo que va a entrar va a crear reacciones químicas inadecuadas al final. Yo quiero regresarme un poquito a lo que habíamos hablado anteriormente para amarrar estas dos cosas. Resulta ser que sin darnos cuenta estamos inmersos en un problema mayor aún que lo del COVID-19. Y te decía, 1/3 de la población mundial, datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1/3 de la población mundial está con problemas de sobrepeso y obesidad, y tiene como corolario, como consecuencia de eso, enfermedades asociadas, léase o entiéndase diabetes tipo 2, entiéndase todos los problemas conexos con problemas cardiovasculares, presión alta, triglicéridos, colesterol, derrames cerebrales. Todo esto es consecuencia de los desórdenes nutricionales que están provocando esa epidemia que no es contagiada por virus, sino por hábitos. Entonces, imagínate, 1/3 de la población expuesta. Ahorita, todas las estadísticas de las personas que han fallecido por el COVID-19, la mayor cantidad de personas que ha fallecido tiene como antecedente tener débil su sistema inmune. Y lo tiene débil consecuencia de que o tiene padecimientos previos, diabetes, problemas cardiovasculares, todo ese tipo de enfermedades, si le podemos decir así, que traen como consecuencia, que vienen siendo la consecuencia de un desorden nutricional. Entonces, en este caso, ¿qué poder hacer? Imagínate, estamos adentro, primero estamos en casa, dejamos a un lado un verdadero problema mayor, que es el que nos está afectando la obesidad y el sobrepeso, y sin darnos cuenta podemos ver físicamente nosotros cómo estamos. Y aquí a través de esta charla que estamos teniendo ahorita, y la gente que nos está viendo fácilmente podría darse una idea de en qué condición estás sin necesidad de subirse a una báscula, a una pesa, solo con que se haga hacia un lado y se agarre lo que está en la parte del lado derecho, si tiene su lonjita ahí, o si se agacha y se le hace su lonja en la parte del estómago, quiere decir que ya está con problemas de sobrepeso, ya debería de ponerle atención a esto.
porque estar en esa condición nos hace, primero, no tener las condiciones adecuadas de defensa ante cualquier virus, no digamos solo el COVID, cualquier virus. Segundo, el problema de obesidad y sobrepeso trae conexos algunas cosas como el no dormir bien. Y el no dormir bien es un elemento esencial para esa parte de la psiquis de la que habla Gabriel, de que nos afecta, no descansar bien, no tener el reposo adecuado, más si estamos recibiendo información, solo información negativa, eso nos está nutriendo, no solo con lo que estamos comiendo, sino con lo que estamos viendo y escuchando. Entonces, ¿qué poder hacer? Resulta que está más que comprobado que estar equilibrado en la nutrición, tanto en los macronutrientes, que es recibir proteína adecuada, carbohidratos adecuados, grasas adecuadas, o los micronutrientes, todos los complementos, vitaminas, minerales, todo lo que conlleva que haya una reacción química adecuada de lo que está recibiendo uno, sumado a tener descanso, hacer ejercicio, tomar agua. Esos tres componentes, digamos, si yo no los hago, me pongo en desventaja. ¿Cómo lo puedo hacer en casa? Estamos encerrados ahorita. Primero, darme cuenta si estoy en un problema. Estoy encerrado en casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Tú te diste cuenta, Willy, el espacio que teníamos o que tenemos para hacer actividad física en comunidad? Hemos descubierto, y esto está fundamentado igual con lo que escribe Warren, cuando hace su libro aquel de... Rick Warren. Rick Warren, que si te recuerdas, el plan Daniel, él descubre, dice, está haciendo una actividad de bautizo en su iglesia y está cansadísimo porque ya tiene mucha gente estar ahí, y en eso se da cuenta, estoy muy cansado, y ve los que están ahí, dice, ¡ala, cómo están de gordos y todo lo que me falta! Y en eso se mira a él y se da cuenta, yo estoy en esa condición. Entonces, primero descubrir que está en esa condición. A partir de ahí, hay varios elementos. Y vamos a entrar ya a la tercera parte de la que creo que vas a hablar, es la fe en Dios. No podemos cambiar, no podemos tener ese dominio propio necesario para cambiar nuestros hábitos si no entendemos que todo viene de Dios. La otra cosa es entender que lo que le metemos a nuestro cuerpo, no solo en la vista y en el oído, sino lo que comemos, es fundamental, lo debemos cambiar. La otra cosa, el otro elemento que menciona ahí es hacer actividad física. El otro elemento que menciona ahí es la comunidad. Resulta ser que yo solo cuesta mucho, yo solo me abandono rápido, yo solo es más difícil que actúe. Necesito la compañía de alguien, vamos, hagamos. Y ahorita se dificulta porque si estás, bueno, en tu casa, estás con tu señora, Willy, puedes decir, venite, hagámoslo, caminemos un poco, mira, hagamos alguna actividad, qué sé yo, platiquemos, o tirame el zapato si me querés tirar algo, yo salgo corriendo para que no me pegues. Hacer alguna actividad amena ahí adentro, pero que implique moverse. Lo estás haciendo con alguien allá a la par. Eso facilita mucho el proceso del cambio y que se sostenga. Muchas personas pueden empezar solitos, pero con el tiempo, en menos de 21 días ya tiraron eso. Lo tiraron porque no tuvieron a alguien, Dios primero, y alguien a la par que los esté guiando. Entonces, ¿qué poder hacer ahorita? Nosotros tuvimos que adaptarnos inmediatamente, ¿verdad, Willy? El gimnasio como tal cerrado porque no se puede hacer reuniones con mucha aglomeración. Bueno, ¿qué hicimos? La iniciativa de los muchachos que están con nosotros, pongámonos a hacer actividad, mandémoslo por el WhatsApp, mandemos las rutinas, estemos en contacto con la gente. Entonces, cada una de las personas con las cuales nos estamos relacionando y manteniendo el vínculo, lo que estamos haciendo es, mire, haga esta actividad al día, subamos juntos la actividad, veámoslo, y eso hace que a pesar de estar separados, estamos integrados a la distancia, integrados, haciendo algo que nos está permitiendo un poco de alivianar esta situación en la que estamos ahora, ¿verdad? Gracias, Freddy, porque tú ya empezaste a hablar un poco qué hacer ahora que estamos encerrados y cómo digitalmente podemos reaccionar. Ahora entro al tercer tema, tú lo dijiste, con Gabriel. Gabriel, la parte de salud mental ya hablamos en todo este relacionamiento que tiene, pero si hablamos de salud mental relacionada con la vida espiritual, o sea, yo te lo pregunto porque sé que tú también puedes y entiendes ese proceso. ¿Qué es lo que tú recomendarías, digamos, a las personas para poder tener
gente que vive sola, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué se podría hacer? Es cierto, aparte de comer bien, como tú dijiste, yogur, y una amiga Karina nos puso yogur probiótico. Ese es el tema probiótico. Ahora todo es probiótico, todo es. Ahora aquí existen los supermercados que venden comida orgánica. Yo digo, regresamos al origen, porque antes todo era orgánico, ahora regresamos al origen. Pero es en lo espiritual y salud mental, ¿cómo está relacionado esto, Gabriel? Mira, tenemos un cerebro espiritual. Dios nos ha creado con un cerebro armado para percibirlo a Él. Si no tuviésemos el cerebro que tenemos, no podríamos percibir a Dios. Es decir, nuestro cerebro es como una antena receptora. A mí me gusta decir que el cerebro, las neuronas, en este caso que dan forma a la mente, millones y millones de neuronas interconectadas dan forma al conectoma humano, que es la mente humana, es la pista de aterrizaje para el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo debe de aterrizar en algún lugar, porque el Espíritu Santo no es materia. El espíritu del hombre tampoco es materia, pero las neuronas sí es materia. Y la mente es materia. La mente no es espíritu. La mente es materia, porque si decimos que son millones de conexiones neuronales, son células, entonces es biología, es materia. Entonces, si no tuviésemos esas neuronas especializadas, por ejemplo, en el lóbulo temporal está detrás de nuestro pabellón auricular, por así decirlo, ¿no? Se llama el lóbulo de Dios. Muchos llaman el lóbulo temporal el lóbulo de Dios, porque las neuronas de aquí, entre otras funciones, tienen una función eminentemente espiritual. Cuando nosotros tenemos las vivencias espirituales, trascendentes, por ejemplo, estamos utilizando las neuronas del lóbulo temporal. Entonces, también cuando nosotros, por ejemplo, elaboramos pensamientos espirituales más complejos, usamos las neuronas del lóbulo frontal. Cuando estamos orando, entonces las otras partes del cerebro se apagan, por así decirlo, y se prende mucho más el lóbulo frontal. Entonces, cuando estoy orando, estoy focalizado, estoy entendiendo, estoy recibiendo, y entonces se vio que cuando alguien ora, está las neuronas del lóbulo frontal prendidas. Cuando tengo una experiencia mística, por así decirle, sobrenatural, entonces van a ser las neuronas del lóbulo temporal y también del lóbulo parietal. Entonces, con esto te quiero decir que para descodificar lo espiritual, Dios nos ha preparado con este cerebro, ¿no? Si no, no lo podríamos registrar. Entonces, lo espiritual y lo mental está íntimamente relacionado. Te diría que aún los genes, nuestros genes, se prenden y se apagan. Vos sabés que los genes traen la información de nuestros antepasados. Y también las experiencias espirituales tienen capacidad de prender y apagar los genes. Los genes están permanentemente dándole información a mi cuerpo para que produzca las proteínas, produzca la síntesis de todo lo que nosotros somos. Ahora, ¿qué es lo que se vio? Que aún lo espiritual toca los genes y puede prender o apagar genes, modular el funcionamiento genético. Modulando el funcionamiento genético, voy a modular también todo el cuerpo en general, ¿sí? Entonces, vos fíjate cómo lo espiritual tiene influencia en nuestro cuerpo. Y nosotros lo que descodificamos, lo que sentimos, es porque son señales nuevas modificadas por lo espiritual, ¿no? Wow, muchísimas gracias por eso que estás diciendo, porque yo recordaba el tema de Peter Drucker. Cuando Peter Drucker hablaba, él empezó a hablar del futuro, y Peter Drucker relacionó el tema del futuro y él dijo, aquellos líderes que tienen una creencia espiritual tienen mejor oportunidad de ver el futuro que los que no. O sea, digo esto porque al final de cuentas la fe es de futuro.
nosotros tenemos un propósito que fuimos creados. Dios nos creó con un propósito que es nuestra identidad. El problema, y a propósito de Rick Warren, que no solo tocó este tema, él escribe el libro más vendido en Estados Unidos, que es Una vida con propósito, porque eso le permite a que la persona sepa su identidad, el propósito con el cual Dios lo creó. Eso le permite, como tú muy bien estabas hablando, que si yo sé quién soy, mi manera de pensar, lo dicen los conocedores, le va a permitir diseñar el destino al que quiere llegar. Pero Peter Drucker decía, aquellos que tienen una visión espiritual, o sea, no hay líderes natos, pero aquellos que tienen visión espiritual pueden verlo de mejor manera y son capaces de ver el futuro. Ayer estuvimos en el tema de la educación en tiempo de pandemia y estuvimos hablando de Ken Robinson, el gurú del tema de educación, y él decía, es la educación la que te permite llegar al futuro que quieres, pero todo obviamente relacionado desde el tema de la mente. Hoy, de veras que creo que este programa está alcanzando más de lo que yo creí que iba a alcanzar por obvias razones. Así que, Freddy, ¿cómo amarramos esto? Ahora ya empezaste tú el tema, sí, conectémonos en grupos, hagamos, tíreme el zapato a la esposa, como que fuera fútbol americano, para tratar de hacer algo, pero ¿cómo podemos entender, digamos, esto de la nutrición? O sea, la nutrición es lo que comes, la importancia del tema físico ahora que estamos en cuarentena y lo espiritual, obviamente. El primer punto es, ya hablando desde lo espiritual, saber y reconocer que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entendiendo y reconociendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo es reconocer que debemos cuidarlo, porque no queremos que haya una posible aquí, ¿verdad? Sino que al contrario, debe estar limpio, debe estar bien, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo reposa en nosotros, vive en nosotros y por tanto debemos cuidar ese templo. Nosotros somos el templo. Bueno, trayéndolo ya a la parte física, la parte de la nutrición. La nutrición lleva, digamos, lo que comemos, tres o dos áreas fundamentales. Una que son los macronutrientes, que es lo más grande, lo que se mira, y los micronutrientes que se necesitan en cantidades muy pequeñitas. Los macronutrientes son tres componentes. Proteína, todo nuestro cuerpo está formado de proteína, todo el cuerpo. Si tú ves, por ejemplo, la célula que es, si te imaginas la célula como una palangana, un recipiente plástico, por ejemplo, pero en lugar de ser un recipiente plástico, un recipiente de proteína. Todo el recipiente es proteína. Adentro del recipiente, agua. Por eso es que es importante consumir abundante agua. Y le dicen a uno a medias, en términos generales, mire, hidrátese por lo menos 8 vasos de agua en el día. Pero la realidad es que todos pesamos diferente, tenemos actividades diferentes, algunos estamos donde hay más calor, otros menos calor. Entonces, las proporciones de agua deben ser personalizadas de acuerdo a su demanda. Entonces, imagínate, está la palangana o el recipiente de plástico o de proteína, en este caso, que es la célula. Adentro de la célula, agua, y dentro del recipiente, vitaminas, minerales, que son las que producen toda la combinación química. ¿Qué sucede si este recipiente, por ejemplo, no está bien? El agua se va a salir. ¿Qué sucede? Que aunque el recipiente esté bien, pero no tiene agua, las vitaminas y minerales ahí no van a poder hacer su combinación. Entonces, elemento fundamental, los bloques de construcción de nuestro cuerpo, proteína, fundamental. ¿Qué proteína debemos adquirir o dar? Preponderantemente de tipo vegetal. La soya es por antonomasia, es la marca, digamos, el que da todas las condiciones adecuadas. Proteína de soya es lo más adecuado. Y de ahí algunas otras fuentes, carnes de carnes de pescado, de pollo o de res. Proteína. Los carbohidratos, el otro macronutriente, es importante porque es la gasolina. Nosotros necesitamos gasolina. Ahora la clave es qué gasolina le vas a dar a tu cuerpo. Resulta ser que normalmente, dado a la saturación de la publicidad, le damos una gasolina de la peor calidad.
le damos gaseosas o le damos, por ejemplo, un montón de harinas refinadas, panes y todo eso, y que eso sí nos da energía, nos da gasolina, pero de la peor calidad. Normalmente esa gasolina de la peor calidad lo que va a tener es un montón de residuos que se convierten en grasa y se acumulan. Entonces, ¿cuáles son los mejores carbohidratos, la mejor gasolina que podríamos recibir? De frutas y verduras. Hay que consumir abundantes frutas y verduras. Y la otra es las grasas. La grasa es importante, pero hay que saber qué grasa. Hay una grasa que lo que provoca nada más es problema, la grasa saturada, la que viene de harina, de mantequillas que son refinadas. ¿Qué hay que consumir? Grasa no saturada es la que proviene generalmente del pescado, pescados de aguas frías, y entonces uno debe buscar, bueno, ciertas cantidades, pero bien de ahí yo no tengo la posibilidad de comer mucho pescado, necesariamente tengo que suplementar eso. Entonces ya tenemos 3 elementos importantes de la nutrición: macronutrientes, proteína, carbohidratos y vitaminas. De la parte de los micronutrientes, vitaminas y minerales, necesariamente tengo que suplementársela al cuerpo, porque resulta ser que con la comida que tenemos ahí en el mercado, lo que está alrededor, nosotros podríamos tener algún tipo de vitaminas y minerales, pero resulta ser que no es suficiente para la demanda diaria. Entonces necesariamente hay que suplementar. En la comida, macronutrientes, micronutrientes. Abundante agua, como te decía, por lo menos por cada 55 libras de peso, 1 litro de agua. Y esto se hace más importante si estás en una condición donde estás teniendo actividad. Solo con respirar ya estás deshidratando. Solo con hacer un poquito ya estás deshidratando. Estás en un lugar donde hay más calor, estás deshidratando. Hay que estar constantemente hidratando. ¿De qué manera puedes ver si estás hidratado o deshidratado? Simplemente cuando vas a orinar, te vas a dar cuenta del color de la orina. Si este está amarilla, estás deshidratado, necesitas tomar agua. Entonces, entre más clara esté la orina, es mucho mejor. Esa es la parte puramente física, pero de ahí hay otro elemento, la actividad física. Por lo menos 30 minutos al día de actividad física constante, con cierto parámetro, va a ser eficaz para que lo que le estás dando de comida a tu cuerpo funcione, para que empeces a generar algunas cosas que te van a ayudar para tener energía, para estar mejor, para cambiar tu mentalidad, para que se construya lo que tienes que construir. Y la otra cosa es tu descanso, Willy. Ahorita que tenemos más tiempo de estar guardados, de repente por estar viendo la televisión o estar subiendo los chats. Estamos durmiendo menos o de menor calidad. 8 horas, claro, 8 horas de sueño. Perfecto. Esa es la parte de la comida. ¿Cómo hacer el ejercicio? Lo que te decía, estás en tu casa encerrado, pero pues hay ejercicios que son fáciles de hacer, que no necesitan mucho espacio, que lo haces con tu propio cuerpo. Ahora hay un montón Vamos, mira, para eso, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer tú nos enseñes qué ejercicios hacer. Pero pienso que es mejor verlo, porque como tú dices, pueden haber apps, pero vamos a hacer un programa con ejercicios. ¿Qué ejercicios desde casa podemos hacer? Vamos a hacer un segundo round, y también vamos a hacer un segundo round con Gabriel, porque creo que es importante ayudar en estos tiempos a las personas solas. Había una pregunta, dentro de las preguntas que hay también, el problema de los niños. ¿Cuál es el problema que tienen los niños ahora? Que los niños que son hiperactivos y podían salir al parque, podían salir a la escuela, ahora están encerrados. Entonces, ¿cómo amarramos esa hiperactividad reprimida con la salud postraumática? O sea, digamos, el estrés postraumático que se va a tener por no hacer ejercicio, el estrés postraumático que vamos a tener por no alimentarnos bien, el estrés postraumático por no descansar bien. Entonces, creo yo que ya lo que nos han dicho nos da un buen panorama de cómo nos tenemos que ver en diversas áreas. Yo les pediría, para poder cerrar este primer programa, vamos a hacer un segundo la otra semana. Hay mucha demanda, más allá de lo que pudimos creer, aunque sabemos la necesidad, pero si yo les diera 2 minutos a ustedes para que ustedes puedan cerrar y que puedan dejarles un mensaje a las personas, ya lo vimos también desde la parte puramente espiritual que nos lo dijeron. ¿Cómo amarrarían en 2 minutos ustedes lo que le quieren decir a la gente, Gabriel? Sí, básicamente que
como dice Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que tiene valor. Entonces, a mí me gusta decir que este versículo es un versículo neurocientífico, porque el apóstol Pablo está allí en el pasaje diciéndonos que de acuerdo a cómo nosotros pensamos, nos vamos a sentir. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser neurocientífico si Dios es el creador del sistema? Nos está revelando cómo funciona el sistema. Que hoy, gracias a la ciencia, podemos también discernir cómo es la cuestión. Pero es muy importante cómo pensemos, Guillermo, cómo pensemos en este tiempo. El pensamiento va a dejar marcas tanto a nivel genético, que va a ser más duradero, como a nivel neuronal. Es decir, tanto en el área de las emociones y el pensamiento, el instintivo. Entonces, es muy importante cómo pensemos. Tenemos que pensar positivamente, tenemos que pensar en fe, en esperanza. El apóstol Pablo habla en Romanos 4 que debemos de creer en esperanza contra esperanza. Entonces, también la palabra de Dios dice, echad fuera el temor, ¿no? Es importante. Otro versículo neurocientífico, es decir, yo te voy a dar todo neurocientífico de la Biblia. Pero echad fuera el temor, la Biblia lo está hablando, el afán y la ansiedad, el Señor en el Sermón del Monte. Entonces, vos fíjate cómo el Señor está también, de alguna manera, o la Biblia es muy práctica la Biblia, da consejos prácticos para que nosotros sepamos pensar, a partir del pensamiento sepamos modular nuestro estado espiritual, genético, y también de la salud mental. Entonces, en este tiempo de cuarentena, tengo que pensar cómo me voy a reinventar. Tenemos que entender que lo anterior no va a volver. Si yo me vuelvo rígido, si me vuelvo solamente pensando cómo voy a sobrevivir o me voy a llenar de ira, de impotencia y frustración, porque voy a encontrarme en un mundo distinto. Entonces, eso va a generar bloqueos emocionales muy importante, pero si yo pienso como un hombre de fe, le digo, Señor, dame nueva revelación, dame sabiduría, pongo mi mente en estado creativo, esto es muy importante. Señor, revélame qué nuevos tiempos vienen, cómo me adapto a estos nuevos tiempos. Entonces pongo mi cerebro en creatividad y eso va a protegerme de pensamientos negativos, miedosos, de que todo se ha terminado. No, tú sabes y todos sabemos que las crisis traen nuevas oportunidades. Entonces, una práctica para proteger también mi salud mental y espiritual es poner mi mente en estado creativo, y acá viene la fe, viene la revelación, viene la sabiduría. Es decir, transformo la cuarentena en algo aparentemente solamente negativo en un momento de profundo autoanálisis, de autoconocimiento, que me va a llevar también a poder percibirme mejor y adecuarme a los nuevos escenarios que vienen por delante. Así que creo que es un tiempo fabuloso. Yo le doy gracias a Dios por vivir este tiempo, porque nos permite el cambio de era, el cambio de milenio, repensar la iglesia, repensar el rol de la iglesia, repensar el rol de nuestras profesiones, del mundo. Así que estamos súper ocupados y entretenidos poniendo en funcionamiento la mente. Entonces vos fíjate cómo mi mente está produciendo y está en un estado anímico muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque tengo mucho para hacer, tengo mucho para pensar, y la verdad que esto es un tiempo, entiéndase en el contexto, ¿no? Es un tiempo fabuloso porque me va a llevar a nuevos horizontes, va a conectar nuevas áreas neuronales que tal vez hasta ahora no conecté. Gracias, Gabriel. O sea, lo que dices me termina de amarrar por qué la importancia de hablar de esto, porque tú lo dijiste, yo lo vengo diciendo también, la nueva realidad que viene necesita que nosotros lleguemos con una salud mental bien, una salud física que probablemente podemos pensar, pero mi salud física va a estar mejor cuando usted fuera a la cuarentena. No, tú puedes cuidar esa salud física por medio del ejercicio y la nutrición, y la salud mental preparándote. Probablemente, si lo vemos de esta manera, en este tiempo no sabemos cuál es ese futuro porque todavía no sabemos el impacto mayor de la crisis, pero tú lo dijiste, Gabriel, la revelación que Dios nos puede hacer
para lo que viene, te va a permitir estar pensando de cierta manera. Y lo que tú dices es tremendo. O sea, nosotros decimos que no vemos las cosas como son, sino como somos. Yo le agrego y digo, mire, no leemos las cosas como son, sino como somos. No escuchamos las cosas como son, sino como somos. La cosa es cómo somos, integral, multidimensionalmente en esto que estamos hablando. Gracias, Gabriel. Freddy. Solo si desbloqueas, ahí está. Con ese cierre que hizo Gabriel y lo que acabas de decir, prácticamente le queda a uno nada más decir muchas gracias por habernos invitado. Estoy agradecido por eso, pero quisiera comentar sobre lo siguiente, y es en la línea de acción que puso Gabriel. Nuestros pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos van a llevar a generarnos una actitud. Y esta actitud puede ser positiva o negativa. Obviamente uno está buscando lo positivo. Nuestra actitud nos va a acarrear, nos va a hacer tener acciones de una naturaleza, buenas o malas, de acuerdo a nuestras actitudes. Y nuestras acciones nos van a dar un resultado. Entonces, ¿cómo nos queremos ver a futuro? Imagínate, nosotros no podemos evitar el envejecimiento, pero sí podemos tener un envejecimiento saludable. O sea, el envejecimiento como tal, y hablando para jóvenes o para personas que ya tienen una barba abundante, como una experiencia, perdón, enorme como la de Willy, que ya han recorrido el camino. O sea, nosotros no podemos evitar el envejecimiento, pero sí podemos tener un envejecimiento saludable. Ahí sí podemos influenciar nosotros. Entonces, en el parámetro de ahorita, ¿cómo me visualizo para saliendo de esto o en el cercano o lejano futuro? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo quiero estar yo? Quiero estar bien. Nadie quiere estar mal. Entonces, bajo el parámetro de que quiero estar bien, yo etiquetaría esto, tener un estilo de vida activo y saludable. Estar en la mejor condición que Dios me permite. Dios dirá cuánto tiempo voy a vivir. Dios determina, yo no puedo, ya no tengo ningún pelo, pero no se cae ningún pelo de la cabeza, sino es por la voluntad de Dios. Entonces, no sucede nada, él sabe cuánto más vamos a vivir. Nuestra responsabilidad es que lo que nos dé, sea un día, sea un mes, sea un año, sea 10 años, sea 20 años, 30, 40 años, lo que nos dé, nosotros debemos vivirlo bien. Entonces, tener un estilo de vida activo y saludable implica pensar en las cosas buenas, como decía Gabriel, estar pensando en las cosas positivas. Sé que para estar bien, tener un estilo de vida activo y saludable, debo hacer actividad, o sea, debo hacer un poquito de ejercicio. Entonces yo ya tengo una actitud que quiero salir bien, me estoy motivando, y entonces programo en la agenda de mi día en la casa 20 minutos o 15 minutos a levantarme, darle gracias a Dios por nuevamente poder respirar este día y empezar a hacer 3 o 4 ejercicios básicos que me van a activar. Y eso va a hacer que arranque con energía para hacer el resto de cosas del día. Entonces, si yo pienso adecuadamente, lo que le estoy metiendo a mi cabeza es adecuado, siguiendo el consejo de Gabriel, mi actitud evidentemente va a ser adecuada. Como consecuencia, mis acciones van a ser buenas y van a empezar bien desde el primer día. Y van a decir la importancia de que yo debo descansar. Y ahora debo descansar porque tengo el tiempo para hacerlo. Tú lo has dicho en varias oportunidades, y varios lo han expresado ahora. Dios nos ha hecho, a partir de esta crisis, reducir la velocidad. Y esa reducir la velocidad es descansemos. Descansemos donde tenemos que descansar. Y ahí vamos a tener el resultado que estamos esperando, que va a ser estar bien. Con eso los dejaría ahora. Oye, o sea, yo creo que tuvimos de lujo, muy buenos comentarios. Vuelvo y repito, la otra semana vamos a hacer otro programa sobre esto. Creo que una de las cosas principales que debemos cuidar justamente es esto: salud, dividido como lo hicimos, mental y física y nutricional. El problema es que a veces queremos hacer las cosas o muy rápido, muy lento. Algunos podemos estar de sobrepeso y lo queremos hacer muy rápido sin llevar la lógica que tenemos que hacer. Algunos estamos pensando en lo que no tenemos que pensar y, como muy bien decía Gabriel, con los ojos más en los muertos y en los contaminantes, en los que están contaminados, que en
en la contaminación espiritual que tenemos que tener. Entonces, el tema de lo que viene, qué liderazgo queremos en el futuro que viene, en la nueva realidad, demanda que nosotros podamos ser una posibilidad para decirle a ese nuevo liderazgo y darle algunas nuevas distinciones. Para algunos, estas distinciones de salud mental, física y nutricional no son nada nuevas, porque si yo le digo a Gabriel y a Freddy, sus distinciones las tienen muy claras, pero hay mucha gente en este tiempo que se está dando cuenta que su distinción de lo mental, de lo físico y lo nutricional no es la adecuada, no es la adecuada, y este es buen momento para hacer un cambio. Ojo, es buen momento para hacer un cambio para bien, porque si no lo haces en este momento, cuando salgas a esa nueva realidad, vas a llegar atrasado. O sea, vas a estar tratando primero de entender la nueva realidad. Pero si tú desde ahora empiezas a cambiar el estilo de vida, entendiendo una cosa, los hábitos dice que se hacen en 21 días. Tú necesitas 21 días para hacer un hábito. Esto lo que está haciendo es deshabitar, como dijéramos, quitarte hábitos, porque ya estamos más de 3 semanas, y depende de ti qué nuevos hábitos, depende a lo que tú pienses, a la actitud, qué le estás metiendo a lo que estás pensando, a los ejercicios y a lo mental. De veras, Gabriel y Freddy, yo les agradezco, o sea, a mí mismo, para mí mismo, este ha sido un tiempo espectacular. Digo, para confirmar cosas, yo he hecho ejercicio toda mi vida, pero cuando encontré, y yo lo digo, hace 5 años encontré que yo adoro a Dios desde el ejercicio, desde lo que como y desde lo que pienso. Ahí yo le meto las 3 cosas. Una de las maneras de adorar a Dios es por lo que como, por el ejercicio y por lo que pienso. Pensémoslo de esa manera. Yo adoro a Dios, no necesariamente como normalmente, no, adoro a Dios con mi estilo de vida. Cómo pienso, cómo como y cómo me ejercito. Muchísimas gracias de veras a ustedes. Creo que hicimos cosas que mucha gente puede esperar, y seguro hacemos la semana entrante un segundo programa para seguir hablando de estos temas. A los que nos están viendo les agradecemos. Mire, hoy tocamos salud mental, física y nutricional. Hoy vamos a tocar en la tarde un tema que también está muy relacionado con lo que pienso. Hoy vamos a hablar de las finanzas en tiempos de pandemias. Obviamente yo tengo que pensar bien, pero de repente hay mucha preocupación. Hoy mi esposa, por ejemplo, estaba viendo el tema de desempleo, toda una cierta cosa, y hay gente que puede estar así. Vamos a tener en la tarde al pastor Iván Vindas de Costa Rica, que escribió un libro especial sobre finanzas, y así como hemos tenido estos consejos, él nos va a dar unos consejos sobre el tema de finanzas. ¿Qué podemos pensar en el tema de finanzas en el tiempo de pandemia? Hoy a las 4:30, finanzas en tiempos de pandemia, los esperamos aquí mismo. Buena tarde, buenos días y que el Señor los bendiga. Gracias, chao.